Yo me siento parte de CNN y contento. Veo el programa Ciudadanos. Te sigo, Daniel. Te sigo, eres muy bueno. Y de hecho quería llamarte por teléfono porque si querías actuar en la parte del debate. Bueno, tenemos una presentación de lujo hoy día de nuestro programa. Stefan Kramer, televidente de Ciudadanos, así lo confesó. Sí, lo de Kramer. Así que la bienvenida para todos nuestros televidentes que nos siguen miércoles a miércoles en Ciudadanos, una conversación urgente sobre la contingencia. En nuestros panelistas de siempre, Paula Vial, Jorge Rázuriz, Willy Díaz, bienvenidos. También nos acompaña hoy Miguel Crispi, sociólogo y coordinador nacional de Revolución Democrática. Miguel, bienvenido a nuestro panel. Muchas gracias por esta invitación. Y vamos de inmediato a revisar las candidatas a frase de la semana. Una de las más llamativas, sin duda, de las que más reacciones ha generado también el senador de la UDI, Hernán Larraín, y su petición de perdón en el marco de los 40 años del golpe militar. Yo pido perdón. Es mi voz para la reconciliación. Segunda candidata a frase de la semana, la respuesta de la candidata presidencial, Evelyn Matei, cuando le fueron a preguntar al día siguiente si ella también imitaría el gesto de Hernán Larraín. Los sectores no piden perdón. Y yo tenía 20 años cuando ocurrió el golpe. No tengo nada que pedir perdón. Sobre lo ocurrido en 1973 también se ha hablado del rol de la democracia cristiana. ¿Qué dijo Jorge Pizarro, senador demócrata cristiano, acerca del rol de su partido aquí en CNN Chile? Otra declaración que causó mucha controversia. Escuchamos. La democracia cristiana nunca apoyó el golpe. Y en eso, por favor, yo, que no formaba parte de esa directiva, era muy joven y mucho menos, lo digo con toda claridad. Y finalmente, hoy en la Comisión Investigadora de las Irregularidades del INE en la Cámara de Diputados habló Mariana Alcérrega y relató una conversación suya con el entonces director del INE, Francisco Lavé. Esto contó acerca de esa conversación. Y yo le insisto que no se puede estimar esa población, que no me parece. Él me dice, no seas huevona, no te dispares en los pies. Y yo con una, lamentablemente, algo italiano que tengo en la sangre, le contesto, prefiero ser huevona a mentirosa. Ahí están las candidatas a frase de la semana. Hernán Larraín, número 1, Evelyn Matei, número 2, el senador Pizarro, número 3, Mariana Alcérrega, número 4. Paula, ¿cuál es tu frase favorita? Yo creo que voy a elegir a Hernán Larraín. Me parece un gesto destacable, independiente de que, como haya dicho, de leer y otros no sea suficiente. Me parece que es algo que hace mucha falta, que muchos como él ojalá siguieran su ejemplo. Tu candidata ojalá no hubiera dado la respuesta que dio, y por eso me parece que además ha marcado un debate, una discusión que obviamente está presente porque se cumplen los 40 años, y hay otra frase que se cumplen 50 años, así que no puede estar en la de la semana, pero tal vez que es la de El sueño de Martin Luther King, también creo que una gran frase. 50 años. Jorge. Mira, yo voy a elegir la de Evelyn Matei. Yo creo que ella fue muy sincera, tenía 20 años, no participó del gobierno, no participó de las luchas anteriores, pero por otro lado es muy digno de Hernán Larraín en que a lo mejor sí tuvo alguna participación o sí pudo hacer algo, que pida perdón. Yo creo que las dos son legítimas. Yo elijo la de Evelyn Matei. Willy. No, yo me voy a quedar con la frase de Pizarro, porque encuentro que no es a esta altura creíble que, habiendo hablado a nombre de la democracia cristiana, Patricio Aylwin, siendo una figura importante del partido, en ese minuto, y decir que no hubo de la democracia cristiana apoyo al golpe militar, me parece que a esta altura es absolutamente extemporáneo, absolutamente falso con la historia. Porque además, dicho sea de paso, digamos, creo que lo vamos a conversar más adelante, pero la historia de Chile no parte hace 40 años. Todos estamos hablando de los 40 años, pero la historia de Chile parte mucho antes. La historia de Chile parte quizás el año 67, cuando en Chillán el Partido Socialista reivindica la vía violenta y la violencia como una estrategia política. Por lo tanto, nadie se está haciendo cargo de aquello que pasó antes. O sea, Chile no partió su historia hace 40 años, no partió el 11 de septiembre. Y por lo tanto, hemos tratado de crear en la cultura, en las personas, en la opinión pública, como que Chile no existió antes del 11 de septiembre de 73. Y creo que eso es un gran error con la historia.
Miguel. Yo creo que las declaraciones de Hernán Larraín, que a pesar de una persona del cual yo no comparto la idea de su sector, me parece que son tremendamente respetables y muy valiosas. Me parece que él abre una compuerta que es necesaria abrirla más, y tiene que ver con que esa reconciliación que el país necesita, y que en estos momentos previos al 11 de septiembre vemos como los 40 años del golpe remueven conversaciones que antes no habíamos tenido, están pasando cosas nuevas. Y me parece que hoy día que un actor más de la derecha pida perdón es importante. Es una palabra que tiene un significado muy profundo. Vamos a conversar después sobre si es suficiente o no. Yo creo que por supuesto que no, que tienen que haber hechos concretos que acompañen ese perdón, pero sin duda desencadenó muchas de las conversaciones de esta semana y por tanto creo que es la más importante. Perfecto, está la votación del panel. Inmediatamente, Willy, inmediatamente solamente para recordarle a la gente que es la votación de ustedes la que define la frase de la semana. Tenemos claramente los candidatos y recuerden también comentar con el gato o etiqueta Ciudadanos y sus comentarios van a estar apareciendo en pantalla. Willy. Sí, no, una sola cosa, que te tengo una mala noticia, porque cuando se cumplen los 50 años vamos a volver a hablar de lo mismo. ¿Mala noticia para quién? ¿Para mí? Sí, por supuesto, porque ese tema no se acaba acá, porque este es un tema que se ha instalado bajo una retórica histórica y que trata de implementar algo que siempre se dijo desde la izquierda. Ojalá no fuera retórica, fuera verdad. Ni perdón ni olvido. Por lo tanto, no va a haber perdón ni va a haber olvido. Y esto va a seguir 50 años y va a seguir 100 años más, porque aquí muchos sectores se retroalimentan de esta historia. Si veamos los sectores más activistas de izquierda hoy día, el mismo Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, todos son niños que ni siquiera habían nacido, no existían, y sin embargo utilizan la misma retórica, utilizan la misma argumentación de lo que se hablaba hace 40 años atrás. Y por lo tanto, tenemos para 40, para 50 y para 100 años más. Este tema no termina en los 40, no va a terminar en los 50, y lo único que lo va a ir desgastando es finalmente una sociedad que se va a ir aburriendo de esto. Mira, yo no tengo ninguna intención de ponerle fecha de término a esta discusión, pero me parece que yo en lo particular no participo en ninguna retórica del pasado. En mi experiencia histórica, de una persona que tiene 28 años y ve cómo ve las cosas del país y su historia, y su memoria. Y me parece que hoy día lo que se trata de empatar, por eso es que yo no estoy de acuerdo totalmente con las declaraciones del senador Larraín, porque él dice que todos tienen que pedir perdón. Yo no sé a quién le tiene que pedir perdón Javier Pará, que degollaron a su padre. Yo no sé a quién le tiene que pedir perdón familiares míos que tenían 16 años para la dictadura, que estuvieron presos y luego exiliados gran cantidad de años de su vida. Entonces, me parece que no se puede empatar. Y yo estoy de acuerdo que quizás también tenemos que hacer un juicio histórico de las causas. Y efectivamente quizá el presidente Allende tuvo que haber negociado más, que quizá el Partido Socialista, ese resultado de ese Congreso fue equivocado, pero no podemos empatar eso con el terrorismo de Estado que significó la dictadura militar en Chile. Pero es que no habría eso si no estaba lo otro. A eso es lo que se refiere juicio histórico. No podemos equiparar las dos cosas, y eso me parece que se supone que lo que ocurrió antes justifica las violaciones a los derechos humanos. Eso claramente no es un problema de justificar. A mí me parece realmente que es la lógica del empate. Que si esto se ha prolongado durante 40 años, y a lo mejor ojalá en muchos sentidos se prolongue 50 y 60, porque hay muchas de las cosas que pasaron durante la dictadura que no hay que olvidar nunca, que la única manera de que no ocurran es precisamente que el país no las olvide, que el país tenga la suficiente madurez de poder hablar de ellas, de poder debatir sobre ellas, de poder aprender de esos errores tremendos, de esos horrores tremendos que ocurrieron durante la dictadura. Y si hoy estamos en esta situación es precisamente porque el proceso post-dictadura ha sido muy lento, hay mucho pendiente y no hay ninguna posibilidad de dar ningún perdón tampoco cuando no se ha pedido, y lo que hace Hernán Larraín es probablemente, como bien decía Miguel, ¿no es cierto?, y lo había señalado antes yo, abre una compuerta en términos de dar la oportunidad a otras personas que están en deuda en ese sentido, particularmente muchos civiles, ¿no es cierto?, de poder avanzar hacia una lógica en la que eventualmente pudiera existir un perdón, pero no puede darse eso espontáneamente si es que no hay ninguna asunción de responsabilidad, si no hay un juicio histórico respecto de lo que efectivamente pasó. Y si eso supone 50, 60 años, bueno, habrá que seguir en esa lógica, pero me parece estupendo que hoy a 40 años, ¿no es cierto?, seamos capaces de mirar la historia de otra manera y de reprochar aquello que hace... Jorge, tengo una palabra, Jorge, por favor. Injustificable. Mira, toda la argumentación tuya, Paula, es sobre lo que pasó en septiembre del 73 y de ahí para adelante. Yo te voy a decir que yo creo, tú tienes 28 años,
y has estudiado, has leído, eres sociólogo, tú también eres muy joven. A mí me tocó vivir en la universidad, la Unidad Popular. A mí me tocó vivir el periodo anterior. Mi padre fue diputado 4 veces del Partido Liberal, fue el último presidente del Partido Liberal. Me tocó convivir incluso con Allende. Había amistad cívica en Chile, hasta los años 60, 60 y tanto. Leía hoy día una entrevista muy interesante a la mujer de Castillo Velasco, que la recomiendo. Y ella habla de cómo existía esa amistad cívica, que iban a veranear a Algarrobo, Allende, Frei, Elwin y Castillo Velasco y muchos otros, y eran amigos, y se visitaban, y se conversaban, y jugaban en la playa. Ese era el Chile anterior al año 67. Ella misma plantea, la viuda de Castillo Velasco, plantea, eso se terminó antes de septiembre del 73, y eso es lo que nosotros, yo por lo menos encuentro que tengo que contarlo a la gente más joven. El Chile, hubo 2 Chiles, un Chile anterior al año 67 y un Chile posterior al año 67. Cuando se crean esos niveles de odio en un país, cuando los amigos que se veían en la playa ya no se conversan, estamos hablando de él, no estamos hablando de gente derecha, estamos hablando de Elwin, dicho por la viuda de Castillo Velasco, así que ustedes le creerán, y no se conversan, ya no hay diálogo entre ellos. Imagínate el nivel de odio, y ella lo plantea, un odio vertiginoso. Ahora, Entonces lo que quiero decir es que cuando se llega a que los grupos políticos legitiman la lucha armada como vía de crear una dictadura del proletariado en un mundo donde existía, pero que no fue la vía que siguió el donde Salvador Allende. Eso no era, siguió la vía armada, siguió la vía, hay que leerse la historia, un caso histórico, hay que leerse la historia. Estábamos al borde del colapso. Nunca Allende consiguió, tú eres de Revolución Democrática, nunca consiguió más del 50% de la aprobación de la población, nunca. Entonces explícame democráticamente, ¿qué crees tú? ¿Se puede imponer un modelo de sociedad con menos del 50%? Pero es que por eso podemos hacer un juicio crítico. Entonces, lo que te quiero decir, sí, pero mi misión es distinta a la tuya. Mi misión es transmitir a los más jóvenes que en Chile se llegó a un nivel de odio tal que la misión no es, para mi gusto, pedir perdón. La misión es la obligación que tenemos todos los chilenos de cuidar la convivencia y la amistad cívica y no llegar nunca más al nivel de odio que existió y no fomentarlo. Bueno, primero que Miguel responda. No, que yo estoy de acuerdo con eso, no podría estar en desacuerdo, y me parece que efectivamente un país necesita, que hoy día creo que nos falta amistad cívica, nos falta paneles y nos falta mucho más espacio donde podamos decirnos las cosas más de frente, etcétera. Pero el correlato de eso no puede ser que entonces, venga una dictadura y el Estado resuelva esto. Por supuesto que no. Nadie justifica. Por supuesto que no. Imagínate, mi padre fue 4 veces diputado. ¿Tú crees que a él le gustaba un gobierno militar? Pero perdona, igual es la lógica del empate, perdona, tú que estás encargado de tu misión es explicarle a las nuevas generaciones lo que ha ocurrido, el antecedente, ¿no es cierto? En esa explicación es absolutamente lógico entender que la conclusión es, a raíz de esa odiosidad que se gestó, ¿no es cierto?, ocurrió el golpe y se justifica de alguna manera lo que ocurrió desde el golpe en adelante. Yo sé que tú no intentas hacer eso, pero lo que hay que señalar, no te acepto eso. Entonces la gente no te supone a justificar ninguno de los sucesos que ocurrieron durante la dictadura. Es que el odio requiere que haya odio de los dos lados. Es que creo que estamos de acuerdo en un punto. No sé si hay un consenso aquí. Me da la impresión de que hay 2 temas aquí. Uno es el legítimo debate sobre las causas del golpe militar, sobre la pérdida de amistad cívica hasta el año 73, donde hay un debate y una discusión de las responsabilidades. Pero me parece que también hay un consenso acá en la mesa de una condena unánime a las violaciones de derechos humanos por supuesto. No estamos de acuerdo en dividir esos 2 puntos de la discusión. En eso no hay discusión. Sí, yo creo que Paula levanta un punto que es súper relevante y que también tiene que ver con lo que ha pasado en estos 40 años de una solución imperfecta a las causas, a lo que pasó durante ese tiempo. Pero no olvidemos de que gran parte de este evento, por así decirlo, sanguinario, pónganle el nombre que quieran, la verdad es que me da lo mismo,
fue impulsado desde la propia democracia cristiana. Cuando Elwin toma el liderazgo en esto, la democracia cristiana pedía el pronunciamiento de los militares. Y la carta de Eduardo Frei a marear los rumores. Lo mismo, por lo tanto, la democracia cristiana pasó a ser un golpista. Mucho más que la gente derecha. Si la gente derecha en ese minuto estaba absolutamente... No, pero si Gutiérrez lo dice. ¿Qué podría cambiar eso en la visión? Yo me excuso en que la responsabilidad es de la democracia cristiana. Pero Paula, si el diputado Gutiérrez hoy día le está pidiendo explicación a la democracia cristiana por lo golpista que fueron. Ahora, una cosa es el golpe y otra cosa son las violaciones de los derechos humanos que después, ¿no? De acuerdo, absolutamente. Oye, si para que digamos las cosas como son, si la democracia cristiana cuando apoyó el golpe, lo que quería es que le pasaran el gobierno, tome aquí lo tienen a los 6 meses. Y como no se lo pasaron, se pasó a la oposición porque no le gustó. No, era tal vez porque tampoco le gustaron ninguno de los excesos, ninguno de los asesinatos que se dieron inmediatamente con hay una cosa muy importante respecto a cómo reparamos. Y en ese sentido yo no quiero por eso el dicho es malo, pero mezclar peras con manzanas, porque efectivamente, como dije al comienzo, creo que tanto en mi generación no tenemos educación cívica en los colegios, necesitamos hacer un examen más riguroso de nuestra historia. Y durante la dictadura, sin decir que no ocurrieron cosas que le hicieron daño al país en los años anteriores, durante la dictadura ocurrieron atrocidades, horrorosidades, y en ese sentido, quienes tengan responsabilidad, creo que no todos la han asumido, y pedir perdón tiene que ir acompañado con, como decía en esta entrevista maravillosa y brutal con Lederman y Cheire, romper esos candados de silencio, porque efectivamente no está toda la verdad arriba de la mesa. Yo creo que es muy difícil que alguien pueda decir, mira, ¿sabes qué? Está todo arriba de la mesa, lo sabemos todo. No lo sabemos y hay personas que tienen esa información. Entonces, cuando el senador Larraín dice, no he hecho todo lo necesario, y créanme, el senador Larraín el año 2011, durante las movilizaciones, facilitó muchas las conversaciones, el año pasado, o este mismo año con la senadora Alvear, hace un proyecto para reducir los periodos. O sea, me parece que es un tremendo político. Si él dice que no hizo lo suficiente, me parece que con su gesto de decir perdón a nivel personal, tiene que acompañar a su sector, que como dice Matei, yo no estoy de acuerdo con eso, a su partido, a que asuma de que hay personas que tienen información o dentro de todavía las Fuerzas Armadas y que la entregan. Solo de esa manera vamos a poder resolver los problemas, que vamos a poder reparar esta fractura que tiene el país. Puedo compartir gran parte de las cosas que tú dices. Yo creo que si hubo exceso y hubo responsables que efectivamente los cometieron, a la cárcel. El perdón no es suficiente. Tiene que haber un juicio y tiene que estar en la cárcel. En eso creo que no hay discusión. A lo menos yo pienso eso, digamos. Pero de ahí, lo que hace Hernán Larraín es un gesto que está forzado para aquellos que de verdad no participaron, no tuvieron ninguna... Hernán Larraín llegó a Chile el año 91 y él mismo lo dice. Era vicerrector de la Universidad Católica. Claro, pero era académico, no estaba en el mundo político. Yo tenía 9 años. ¿Por qué tengo que estar pidiendo perdón? Si yo tenía 9 años. Yo no hice nada. Y cuando salí al colegio, para poder tomar alguna posición como la que tú podrías haber tomado en esa época, yo tenía 16 años. Yo creo que lo dice porque la representación y el liderazgo político implica que uno representa ideas y a un sector. Por eso y por tanto, tú no tienes que ser responsable. Pero lo que dice la derecha, tú no tienes que ser responsable. Sin embargo, tú puedes hacer un gesto y decir, claro, porque la diferencia que Hernán me hago representante vicario de un mundo que quizás hoy día no ha dicho perdón. Me parece que es importante y doy ese paso, independiente de que él no tenga una responsabilidad. Es respetable la posición de Hernán Larraín y probablemente tú tienes razón. Los que realmente tuvieron participación en actos que son criminales durante la dictadura de Pinochet deberían pedir perdón. Estoy de acuerdo, pero no se puede decir que todos los que no fueron de izquierda tienen que pedir perdón porque no fueron de izquierda. De ninguna manera. Oye, por favor. De ninguna manera. Entonces, yo creo que hay que establecer, digamos, está bien que se pida perdón, también se debería pedir perdón del otro lado. Tú decías, ¿de qué tienen que pedir perdón? Bueno, el Partido Comunista, probablemente los padres de Javier Apará estarían vivos si es que Corbalán, ¿no es cierto?, en julio del año 73, no hubiera hablado con el embajador de Alemania, ¿no es cierto?, está documentado, y decirle que ellos pasaban a la lucha armada en julio del 73. Claro, entonces ahí empezamos a te fijas, no podemos empatar esas cosas. No es empatar. Es la realidad histórica. No es empatar. A lo que voy, de nuevo,
es que si tú extremas el odio de un lado, extremas el odio contrario. Si yo te voy a pegar a ti, tú me vas a pegar a mí. Pero con eso, perdón Jorge, por eso no está dándole una justificación. Entonces a lo que voy es que tenemos que evitar. Para mí la lección no es pedirse perdón. La lección es que tenemos que evitar, recordar muy bien lo que pasó. Tenemos que evitar las generaciones actuales lo que ocurrió, la falta de amistad cívica, la falta de búsqueda de objetivos comunes para el país, de objetivos país, en educación, en un montón de temas. Hay maneras de encontrar acuerdos, pero tú no me puedes tratar de imponer a mí una visión de Chile y yo no te puedo tratar de imponer a ti. Miguel, ¿se puede contestar para ir avanzando en el tema? Me parece que cuando en la misma frase ponemos cosas que es lo que hace Corbalán en un correo con la Unión Soviética y lo que hace el Estado organizado para terminar y desaparecer un sector de la población, me parece que son cosas donde hay una brecha muy larga, y por eso es que yo digo que en el lenguaje puede significar empatar, y que es bueno separar las cosas y que hagamos un juicio histórico justo de ambas cosas y que podamos reparar en ambos sentidos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado? Mira, hay un elemento que yo creo que mucha gente que está viendo el programa no lo sabe o cree que es de una manera y no lo es. La centro derecha, la derecha, los partidos, el Partido Nacional de esa época, no tenían ningún contacto con los militares. No sabían para qué lado los militares iban a disparar si es que había un golpe militar. Y esto te lo puedo probar con el hecho de que existió el Tancazo. Y en el Tancazo no se sabía, que fue anterior al golpe militar, fue un golpe fallido, no se sabía de qué lado estaban, si iban a estar en la izquierda o en la derecha. Y resulta que cuando ocurre el golpe tampoco se sabía, hasta que viene Pinochet y plantea toda una visión de lo que va a hacer. Pero el sector militar era absolutamente segregado. Y es más, Altamirano y Corbalán, Altamirano socialista, Corbalán comunista, creían que tenían acceso a los militares, porque no nos olvidemos otra cosa, que también es histórica y es muy importante. El que llamó a los militares al gobierno fue Salvador Allende. Salvador Allende llamó a Prats, llamó al general de la Fuerza Aérea, y los puso de ministros. El que llamó a los militares al gobierno fue Salvador Allende. Avancemos, si les parece, en el tema, porque además esta discusión sobre el 11 de septiembre se da en el contexto de una campaña presidencial. Eso es innegable y por lo tanto también hay estrategias. Paula, desde un punto de vista más bien de estrategia política, ¿qué te parece, por ejemplo, que debería hacer tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matei en este contexto, digamos, en que vamos rumbo al 11 de septiembre? ¿Qué espacios hay para moverse? Porque evidentemente la contingencia va a estar marcada por lo que viene de cara al 11 de septiembre. Bueno, yo creo que se han hecho muchos paralelos desde que Evelyn Matei, ¿no es cierto?, asumió su candidatura con Michelle Bachelet. Y yo creo que este es justamente el tiempo de hacer ese paralelo, y sus vidas muestran que son completamente distintas, y el recordar un aniversario como el que vamos a vivir, ¿no es cierto?, las posiciona también en lugares distintos. Yo creo que no es efectivo, ¿no es cierto?, lo que se puede decir respecto de Evelyn Matei, en el sentido de que ella no solo no tenga que decir perdón, porque además ella sí representa un sector que evidentemente está en una posición de poder hacer ese mea culpa. Y en el caso de Michelle Bachelet, a un Chile enorme, ¿no es cierto?, que siente en este aniversario que es un momento de una reflexión y de un tiempo de enfocar lo que viene hacia el futuro, que es finalmente lo que se propone, ¿no es cierto?, con sus candidaturas de una manera diferente desde esa experiencia que les ha tocado vivir. Willy, desde el punto de vista de la estrategia política, ¿qué espacio tiene Evelyn Matei? ¿Qué debería hacer? ¿Te pareció correcta desde el punto de vista político, de nuevo, su declaración sobre no pedir perdón, por ejemplo? A ver, yo creo que Evelyn Matei responde desde lo que ella siente, porque efectivamente la forma en la cual se ha dado un marco a esta discusión de los 40 años hace también reflexionar, decir, bueno, ¿de qué tengo que pedir perdón? ¿De qué? Porque no basta con representar un sector, porque esto no se agota nunca. Pero, por ejemplo, Chadwick pidió perdón, Lavín pidió perdón, Longueira no solamente pidió perdón, sino que además hizo gestos para resolver el problema.
Y ahora se extrema y se dice, no, ya, todo eso no sirve, ahora tiene que pedir. Y cuando lo pida, ¿quién viene después? Pero te pregunto, por ejemplo, todos los que tienen pero que de pedir un lado y de perdón. otro, no, solo de Pero acá. ¿por qué Y de eso- un lado o de pero otro? la- ¿Por qué porque esa esto lógica fue del un empate? quiebre ¿Qué tiene que ver el Paula, quiebre institucional es un con quiebre las violaciones a los Paula, derechos humanos que ocurrieron Paula, durante la es que dictadura? ellos ¿Qué no- tiene que ellos ver no eso con las participaron, muertes Paula, que fueron apoyadas Paula, por quienes ellos no apoyaron a la participaron. dictadura? Para que haya un quiebre institucional, tienen que haber estado todos los Hay sectores mil involucrados. formas de resolverlas Si el que no tienen que problema ver con abusos posterior, ni Paula, muertes. Una cosa es el condenar y otra cosa el es tema pedir posterior perdón. no se ha querido nunca resolver. ¿Cuál Si es el el tema tema anterior posterior? está Manuel, ¿cómo se llama el de la DINA, el que está preso? Manuel Contreras. Manuel Contreras está preso. El otro que también está preso. Hay muchos de los que se mancharon las Pero manos muchos con sangre, torturados ¿verdad? se encuentran Que con están sus presos. torturadores en la calle Pero por eso caminando. pero eso estoy diciendo. Entonces, por eso Después que de el tema- haberlos vivido Una durante cosa- años de años oye, mientras no una pasaba cosa es nada. condenar Paula, y el otra tema cosa es no pedir termina. perdón. Y no va a terminar, porque mientras no reconozcamos que para que haya un quiebre institucional y para que hayan pasado los lamentables hechos que pasaron, esto es de la sociedad chilena. Por lo tanto, no le puedes exigir a solo un sector de la sociedad que haga ese gesto de pedir perdón. Pero, cuando ¿por el quiebre qué se va a ser produce así? antes. ¿Por qué esa Porque odiosidad, el año ese 60 quiebre institucional eh, tiene que verse reflejado porque el año en muertes 67, que no han tenido Paula, solución? porque si el año que no han tenido 67 justicia. el Partido Socialista no se hubiera declarado por la vía violenta, quizás esta conversación no la tendríamos. Porque eso marca un hito en el antes y el después. Si lo que está diciendo Jorge es muy cierto. Si el año 67 en Chillán, Perdón, el tú Partido estabas hablando, Socialista... ustedes hacen política ficción. Pero La ¿cómo vía era armada, ficción? ¿en qué se había reflejado? En Carrizal Bajo, no sé. en las armas que estaban internadas en el Palacio del 70. Oye, pero si Allende tenía una ametralladora en su velador, o dice que era para adornar. ¿Y Era a un quién había país matado? violento, Paula, eras un ¿Pero país qué tiene que ver violento. eso con las muertes que efectivamente se produjeron después? Y las que se con los produjeron desaparecidos, antes, con Paula. las Paula, y familias las que que no se tienen produjeron idea antes. dónde están sus familiares. Pero Paula, y las que se produjeron antes, esta es una discusión que no va a Pero terminar. por Dios, no, de verdad Nunca que va a es impresentable terminar. esa No, Paula, lógica sí es del súper empate. presentable. Y eso es lo que jamás va a Paula, lograr es súper que se resuelva presentable el porque problema. tú no quieres ver En la el quiebre condena a las violaciones de los institucional. derechos humanos Paula, tiene que si yo ser Paula, te universal, entiendo. Pero la condena, transversal. absolutamente, tienes No, toda la entiendo razón. perfecto lo que Pero es que estás eso no La es- diciendo. condena tengo- tiene que ser Entiendo universal. perfectamente lo que estás Formalmente diciendo, me porque dicen no lo que tengo quieres la ver. razón, pero Está cuando bien, ustedes plantean está el bien. problema como Si no una somos lógica que ustedes, tiene que Paula. ver con la secuencia histórica del enfrentamiento Pero ¿de y qué de la otra odiosidad que se forma la produjo, sociedad se pero sana? sin Pero- ningún- Tenemos que hacer una pausa en Ciudadanos, tenemos que ir a nuestra primera pausa y volvemos de inmediato en Ciudadanos aquí en CNN Chile. Tenemos muchos otros temas para conversar en Ciudadanos. El debate, por cierto, siguió encendido en comerciales, pero queremos también pasar a otros temas, concretamente la campaña presidencial que hoy tomó forma definitiva, confirmado por el Servicio Electoral que habrá una inédita cifra de nueve candidatos en la papeleta presidencial de noviembre. ¿Cómo afecta eso a los cálculos? ¿Cómo afecta a las campañas? ¿Qué crees tú, Miguel? Yo no sé cómo afectan los cálculos, pero lo que me parece es que es un fiel reflejo de nuestra sociedad. Yo creo que el error, por ejemplo, de los partidos en su incapacidad de poder atraer a nuevos jóvenes a militar. O sea, el promedio hoy día de los partidos es 57 años. O sea, el promedio de edad de los partidos en Chile es 57 años. Y es porque Chile y la sociedad en general es mucho más diversa, hay muchos mayores intereses, también es más individualista, o sea, y los partidos que en los años 50 o 60 decían nosotros somos el partido de los proletariados, representaban al proletariado. Hoy día no lo logran. Y por tanto, que hayan 9 candidatos en la papeleta, más allá de que hay algunos que efectivamente son mucho más testimoniales, otros que tienen aspiraciones reales a llegar a la moneda, es una señal de que hay espacios para representar una diversidad mayor. ¿A todo esto cuándo decide Revolución Democrática si apoya algún candidato? El 8. ¿El 8 de septiembre? El 8 de septiembre, sí. Michelle Bachelet va con ventaja. Nosotros definimos una fórmula bastante como de mucha democracia interna. Va a ser una persona, un voto en urna cerrada. Nos vamos a evitar todos los asambleísmos, todas las máquinas. Va a ser y vamos a ver qué sale. ¿Y va a estar la opción de no apoyar a ninguno o van a apoyar a un candidato? Van a haber 2 papeletas. Va a haber una papeleta que es apoyar a un candidato o libertad de acción. Si sale a apoyar a un candidato, está la segunda con todos los candidatos. Pero ¿cómo?
pero en la papeleta apoyar a un candidato van a poner un nombre o... Claro, hay una segunda papeleta que tiene los nombres de los candidatos que no son de derecha, sí. No está ni Matei ni Parisi en nuestra papeleta. ¿Parisi es de derecha, según tú? Sí, por supuesto. ¿Es de derecha Parisi, Willy? ¿No? Yo creo que está un poquito equivocado. Muchos creen que Parisi le está quitando votos a Matei, ¿es cierto, no? No, pero yo creo que, a ver, sí. Pero perdona, dame dejaste Paté. ¿No es de derecha? ¿De qué es? ¿Pero de qué es? Pero dejemos que... Pregúntaselo a él. Relájate, estoy ironizando, relájate. Parisi no, claramente un gallo que ha sido formado bajo los conceptos de la economía libre, de la economía de mercado. No es un gallo de derecha en lo que conocemos como la derecha tradicional, digamos, sino que más bien es un gallo que está dentro de una nueva forma de enfrentar la política. Y él está dando un giro y está haciéndose cargo de algo que yo creo que nosotros tenemos que mirar con otra mirada, la sociedad. Franco se está haciendo cargo de una parte de la sociedad que está clamando por aquellas cosas que el modelo no le ha dado buena solución. Yo creo que Parisi es el modelo clásico del candidato que dispara para todos lados cuando son revoluciones democráticas. Obviamente está más cerca de este sector de la derecha. Obviamente que está más cerca de la derecha, pero no es un gallo que uno pueda decir este es de derecha, porque sale un poco de los encuentro interesante que un movimiento nuevo que se llama Revolución Democrática segregue y saque candidatos de su votación, pero si los pueden poner a todos y a lo mejor no van a tener ningún voto. Yo le recomendaría, oye, pónganlos a todos. Si ¿le afecta algo ponerlo? No afecta, pero es una decisión que se tomó en el Consejo, que es el espacio que toma este tipo de decisiones, y la verdad es que Revolución Democrática es un conglomerado de izquierda. Revolución Democrática es un movimiento político de izquierda. Por tanto, no tenía mucho sentido poner candidatos de derecha. Ahora, yo me atrevo. Jorge, perdón, ¿tú crees que Parisi le quita votos a Evelyn Matei? ¿Dónde está el nicho de Parisi? ¿Es un factor relevante? Yo creo que le quita, sí, yo creo que sí, porque Parisi tiene una. Primero que nada, Parisi lleva bastante tiempo haciendo campaña y llega a la gente con un lenguaje muy sencillo, con explicaciones que llegan a las personas. Entonces la gente que no está politizada y que son muchos, yo creo que con un lenguaje más sencillo, yo creo que incluso le quita gente a personas que no son de izquierda a izquierda, como te declaras tú, que son de izquierda. Gente que es independiente, Parisi perfectamente puede llegar. ¿Paula? Yo creo que es un candidato de derecha, ironías más o menos, pero es claramente de derecha, solo que es particularmente populista. Y de verdad creo que a la única que le quita votos es a Matei. ¿A Matei le complica eso? Yo creo que efectivamente le quita votos a Matei, pero también me parece que él es como irresponsable en su forma de hacer política, porque estoy de acuerdo que nosotros como dirigentes políticos tenemos que hacer un esfuerzo de usar un lenguaje que la gente pueda entender. Porque de repente uno se pone a hablar de las leyes, se pone a hablar del presupuesto no sé qué, el ciclo presupuestario. Hay que usar un lenguaje donde podamos comunicarnos. Sin embargo, decir, mira, la pobreza fácil, pues 3 cosas. La sociedad tiene problemas muy difíciles, muchos desafíos muy grandes, y creo que en esa simpleza Parisi termina reduciendo el ejercicio de la política como si fuera como armar un puzzle. Para ti. No, para mí. Pues. Claro, pero para una persona sencilla que no tiene mayores elementos. Ahora, ojo, porque el público donde le ha ido muy bien a Parisi, por ejemplo, le va muy bien en las universidades, por ejemplo, que no es un público ni despolitizado, ni ignorante, ni mucho menos. O sea, llega un público que es un público también informado. Por supuesto, un público demasiado informado. Yo estoy con Miguel, o sea, a mí personalmente me sorprende su discurso y me sorprende que prenda en alguna medida, porque sí, tiene un lenguaje sencillo, se comunica fluidamente, ¿no es cierto?, con la comunidad, tiene cierta empatía al parecer, pero su discurso, sus propuestas son completamente irresponsables en el contenido de las mismas y en las promesas o en la forma de materializarlo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel, ¿no es cierto?, de decir, voy a gobernar sin un parlamento, voy a tomar estas medidas, se acabó la política, bueno, esa era... ¿Qué pasa con Marco Enríquez Ominami en este escenario? ¿Pierde un poco el valor de la novedad? ¿Le quita el espacio a Parisi? Yo le tengo mucho aprecio a Marco. Yo creo que Marco entró en un minuto en la política donde entró y generó un cambio. Le agregó un elemento frescura, un elemento nuevo, de propuestas nuevas. Yo le tengo mucho aprecio a Marco, como también se lo tengo a Franco, porque ambos han sido más bien rupturistas
en esto que Marco grafica muy bien como el duopolio. Y creo que ahí hay un punto que es súper relevante, porque están tratando de captar un cierto sector de la población que mira desde otra mirada, que da otra mirada a los fenómenos sociales. Y en ese sentido yo creo que Marco lamentablemente está a merced de esta nueva figura que está emergiendo. Y es efecto novedad, obviamente, que ya no es su patrimonio. Y él decidió irse a la izquierda. Por supuesto, él fijó domicilio más allá de la izquierda. Las declaraciones de Paul Fontaine, que fue el economista clave de su programa en la elección pasada, y la conversación que tuvo con Marco, en que Marco le dice: yo decidí irme al otro lado, ¿no? Él seguramente encuentra que tiene una llegada a un lado más de izquierda. Y yo creo que le va a quitar votos a Bachelet. Marcos le va a quitar votos a Bachelet. Yo creo que esto de los 9 candidatos de todo esto es muy bueno. Yo participé en un grupo que no era político, éramos 10, 12 personas, todos independientes, yo debo haber sido el mayor, de hecho, en que planteamos la idea de un proyecto que se llamaba Yo Quiero Ser Presidente, .cl, y tú te podías inscribir en esto y se podía hacer votaciones. ¿Qué pasó con eso? Y al final creo que Parisi ganó en eso, pero al final lo que queríamos es que se instaure la idea ciudadana de que cualquier persona puede ser representante del resto de los ciudadanos, no solo para presidente. O sea, lo de Parisi, que a ti puede no gustarte, no pertenece a un partido, pero tiene todo el derecho. Él es un ciudadano, tiene todo el derecho a presentarse, y sí, es extraordinario. Rosana Miranda, que efectivamente siendo y Rosa Miranda y Marcel, agrupaciones de dirigentes históricos, dirigentes sociales que logran juntar la cantidad de firmas que tú necesitas. Bueno, ahí es compartido, pero en otros casos, no sé, Jocelyn Hall, yo no sé cómo juntó las firmas. No me gusta su liderazgo, pero juntó 36.000 firmas. Claro. Entonces, da cuenta también de que la ciudadanía no es fácil juntar firmas. Nosotros con Giorgio Jackson juntando firmas en Santiago, tú te das cuenta de que 2.000 firmas, es difícil juntarlas. Y volviendo a lo de Marco, Daniel, yo creo que Marco no es que vaya a caer ante París, sino cae ante él mismo. Yo creo que Marco tuvo una oportunidad. ¿Por qué, por ejemplo, el movimiento estudiantil nunca tuvo sintonía con Marco Enrique Huminay, que podría haber sido algo lógico, los movimientos que surgieron de ahí? Yo muchas veces me he hecho la misma pregunta. Yo creo que Marco efectivamente le agregó mucho valor a la política porque desordenó el naipe. O sea, cambió más o menos las reglas del juego. Sin embargo, a mí me parece que él perdió en su momento, y no es que él haya perdido, porque podría retomar una oportunidad de ser más convocante y también dar un mensaje de un poco más humildad, en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, Revolución Democrática quiere una asamblea constituyente, y más allá de la opinión que no tengan, eso es lo que nosotros deseamos, y sabemos que para eso necesitamos una amplia mayoría, necesitamos el 55, 60% además para después ganarla, porque una cosa es tenerla, yo espero ganarla, y para eso Marco Enrique no puede solo, la nueva mayoría hoy día del pacto de Michelle Bachelet tampoco puede sola. Entonces, esas mayorías de verdad son muy grandes, y para eso hay que ser un poco más solidario y abierto a estar disponible a dialogar en los momentos en que sea necesario. Y me parece que hoy día el país tiene esa oportunidad, a lo menos para la izquierda o la centroizquierda, porque tenemos banderas muy comunes. Tenemos la bandera de la educación pública, tenemos la bandera de tener una nueva constitución, será con asamblea constituyente o no, tenemos el tema de la AFP. Entonces, hay muchas cosas que nos unen. Y sería importante que tienen liderazgo del sector pudiesen hacer los gestos necesarios para que en la hora de los que hubo estemos juntos. Yo creo que tú estás planteando un tema que es súper importante, que si yo se lo escuché el otro día para honestidad intelectual a Gonzalo Miller, que vamos, y de hecho lo escribió en la segunda, creo, que vamos a quizás tener por primera vez en lo conceptual, vamos a tener un gobierno de minoría, porque pase quien pase a la segunda vuelta, va a requerir ya no solamente alianzas tenues respecto de conseguir apoyos para ganar la segunda vuelta. Van a tener que producirse transacciones más rudas respecto de integrar mucho más a los equipos de Marco, de Esfer, de los demás, porque va a estar tan fragmentada la elección que van a requerir integrarlos
a una coalición de gobierno que cambia. Primera vuelta. Es que eso está descartado. Si Michelle Bachelet no va a ganar en primera vuelta. Mañana supuestamente vamos a conocer los resultados de la encuesta CEP. Sí. Pero por ahora hay una serie de encuestas que están circulando. Willy se ha hablado de encuestas que circulan en los comandos. Por ahí en el mostrador apareció que habría 25 puntos de diferencia entre Bachelet y Matei. ¿Qué hay de cierto en las encuestas que se manejan? Mira, yo aprendí de la elección anterior que la verdad con voto voluntario la cosa es bastante... Claro, es mucho más incierto. Es mucho más incierto porque aunque te pregunten, ¿usted va a ir a votar? Sí, voy a ir a votar. ¿Por quién va a votar? Por tal persona, pero después esa persona no va a votar. Porque es gratis no votar y por lo tanto ahí sí hay una distancia más apática respecto de manifestarse una opción. Me contaron por ahí que Salaquet siguió haciendo encuestas después de haber perdido la elección y seguía ganando. Después de haber perdido la elección. Claro, porque la gente se manifiesta de esa forma. Claro. Entonces aquí lo que va a pasar es que finalmente el voto voluntario nos tiene que hacer un par de elecciones más todavía. Yo creo que haberla pasado solamente con la elección municipal y de concejales, haber tenido este intento a través de las primarias, yo creo que tiene que pasar por lo menos 2 o 3 elecciones para poder entender un poco cómo se comporta el electorado. Y no va a ser tan fácil en el modelo antiguo, que cuando la gente estaba obligada a ir a votar, pero era voluntario si quería participar, y en eso yo reivindico ese derecho, digamos. Yo prefiero que sea voluntario participar. Si participo, estoy obligado a votar, a que me inscriban porque me inscriban, digamos. ¿Qué cifras, para ponerlo de otra manera, mañana cuando se entregue la encuesta de CEP, qué cifra sería un buen resultado para Bachelet, qué cifra sería un buen resultado para Matei o para los candidatos alternativos? Bueno, para Bachelet yo creo que un buen resultado sería sobre 50%. Para Matei, que empezó hace poco y donde está avanzando, yo creo que un resultado cerca de 40, 35, 40 sería un buen resultado. Nos quedan muy pocos minutos, no quiero dejar pasar otro tema que ha generado mucha controversia en los últimos días, que tiene que ver con la formalización del sacerdote John O'Reilly, pero específicamente con lo que rodeó a esa formalización, por ejemplo, la firma de una carta pública firmada por más de 1000 personas, solidarizando con él. Paula, ¿qué te pareció aquello, digamos? ¿Te parece que es un derecho legítimo a apoyar a una persona que se considera que es víctima de una injusticia o no? O sea, sí, me parece que existe libertad obvia en ese sentido, y que tiene que ver con finalmente cómo se plantean las distintas partes en el escenario. O sea, la verdad no tengo reparo en que haya un grupo de personas, ha usado históricamente, ¿no es cierto?, que quieran apoyar a un personaje que es de alguna manera más público en una causa que además ha sido de mucha connotación pública. Entonces también es probablemente en una búsqueda de ciertos equilibrios, de romper ciertos prejuicios, ¿no es cierto?, que desde luego lo están afectando en términos de su presunción de inocencia, del respeto de aquella, ¿no es cierto?, y de cómo se ha planteado la causa, y que tiene que ver con una realidad que nos supera. Es un delito súper complejo, es la verdad. O sea, en verdad no tienen que ver con ello, pero evidentemente el hecho de ser sacerdote, ¿no es cierto?, las distintas causas que están hoy en investigación. Entonces, me parece, no sé si es una opción que yo habría tomado, pero me parece que es absolutamente válida. Bueno, el contexto de la acusación a O'Reilly, al padre O'Reilly, está dentro del contexto de todos los casos que hemos visto últimamente, ¿no es cierto?, de Caradima, en fin, y muchos otros, ¿no? Y no solo en Chile, en el mundo. Entonces, ahora, que uno diga que todos los sacerdotes acusados de pedofilia o de actos de ese tipo son culpables, sería no creer en la inocencia, en la presunción de inocencia, y que haya un juicio justo. Yo creo que esa gente que firmó en el caso de O'Reilly es porque lo conocen más. La gente que conoce mucho a alguien está dispuesto a firmar y decir, mire, yo lo conozco, he estado con mi familia, en fin. Y ellos han estado dispuestos a jugársela por él. Me parece legítimo. Ahora, lo que sí encuentro que es lo más importante es que o creemos en la justicia o no creemos en la justicia. Sí, yo creo que es ahí y eso es lo importante. Sí. Ahora, al parecer, por lo menos hasta donde va el caso, que tengo entendido que tiene Fuera hacer la formalización, hay que esperar 120 días de investigación antes del juicio oral. Al parecer, hasta aquí, el caso del padre O'Reilly no es similar a otros casos, donde
no existe ninguna duda, donde había una condena del Vaticano y una condena judicial. A mí me parece que la carta no le ayuda mucho a O'Reilly, porque la verdad es que, por lo que yo entiendo, un juicio, un caso poco sólido. Me parece que es importante que tanto para sacerdotes, para quien sea, la presunción de inocencia sea lo primero. Y en el caso de la pedofilia es muy grave, porque si a ti te acusan de pedofilia, la verdad es que tú ya eres culpable. Y aunque salgas después absuelto, la opinión pública te va a castigar. Y cuando se hace una carta de apoyo donde muchos de los firmantes son líderes de opinión, gente entre comillas poderosa, como que uno entra en la sospecha, y me parece que ensucia el caso. Yo siempre soy partícipe que funcione la justicia, que no intercedan otros poderes ni otras fuerzas, y en este caso me parece que también se pone, como tú decías, como en un contexto donde no hay que empatarlo con Caradima, no un sacerdote que los que sea acusado es Caradima. Yo básicamente creo que esto es un juicio de mucho dolor. No solamente es, por un lado, obviamente para las familias que están acusando, pero también para el sacerdote que lo está viviendo, digamos. Yo creo que este tipo de juicios públicos, y ahí yo me sumo a lo que dices tú, digamos, al final le hacen mucho daño a lo que debería ser el ejercicio razonable de la justicia. Yo creo, fíjate, yo creo que este va a ser otro caso más que está inmerso junto con otros y podrá tener matices distintos, pero la verdad hay que dejar que la justicia haga su pega y que la haga bien. Se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar Ciudadanos. Nos quedamos como siempre para ver el resultado de la encuesta, a ver cuál fue la frase más destacada de la semana según ustedes que votaron, que también nos enviaron muchos comentarios hoy a través de Twitter. Tuvimos un tremendo movimiento. Y miren, Hernán Larraín, con una enorme diferencia, 57% de los votos para Hernán Larraín como la frase de la semana. Así que los dejamos con esa frase que marcó de alguna manera los últimos días y nos reencontramos nuevamente el próximo miércoles en Ciudadanos. Buenas noches. Yo pido perdón. Es mi voz para la reconciliación.